Buenos días a todos, mi nombre es Libby del ABC de Salvación. Para mí es una alegría estar otra vez más con ustedes por medio de este canal. Y en el día de hoy quiero compartirles una enseñanza que el Señor ha puesto en mi corazón en estos días y de hecho hace unos meses y hoy en mi devocional volví a confirmar esa palabra. Entonces me pareció bonito poder compartirla con ustedes porque es una palabra que me ha animado mucho y me ha ayudado mucho en estos tiempos. Vamos a comenzar orando. Señor Padre Eterno, gracias te damos por este día y gracias por la oportunidad que nos das de meditar en tu palabra, Señor. Gracias porque tu palabra es fiel, es verdadera, porque podemos confiar en ella y ella nos habla, Señor, es viva, Señor. Te pedimos, Señor, que hables a nuestro corazón en este momento, Señor, y que seas tú, Señor Espíritu Santo, hablando nuestra mente, hablando nuestro espíritu, para que podamos comprender tu palabra, Señor, y para que podamos ponerla en práctica, Señor. Gracias te damos por este tiempo y te alabamos porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. La enseñanza de hoy la he titulado, de hecho es una pregunta. Dice, ¿puede Dios contar conmigo para llevar a cabo su obra aún en medio de mi adversidad? Y esta pregunta nació al leer una porción en el libro de Jeremías. Vamos a ir a Jeremías capítulo 33, versículo 1. Dice, vino palabra de Jehová a Jeremías la segunda vez, estando él aún preso en el patio de la cárcel. Y ahí vamos a parar. Estaba leyendo este versículo hoy en la mañana y el Señor me detuvo en esa parte donde dice que vino palabra del Señor estando aún Jeremías en prisión. Y, y me ponía a pensar, imaginando esa escena, ¿no? Jeremías en la prisión, quién sabe qué torturas, burlas, malas atenciones había tenido que recibir. Y llega el Señor y le da una palabra. Y me pongo a pensar cómo tal vez hubiera respondido yo. Y es como que, Señor, no te das cuenta que estoy en la prisión. Y en este momento no te puedo ayudar, tengo que resolver este asunto. Y, y me imagino al Señor, ¿no es cierto?, llegando ahí a la cárcel, se sienta a la par de Jeremías y Jeremías, tengo una palabra que darte para que se la des al pueblo. Y Dios contando con Jeremías, ¿no? Contando con su siervo, como uno cuenta con un amigo cuando está urgido, ¿no? Para algo. Y no vemos a Jeremías quejándose, no vemos a Jeremías diciéndole no, poniendo excusas. Y me ponía a pensar también cuáles hubieran sido las excusas que yo hubiera puesto o que muchos de nosotros hubiéramos puesto. Bueno, la primera, la que comenté anteriormente. Señor, estoy en una prisión en este momento, no te puedo ayudar. Déjame salir primero, déjame luchar por mis derechos porque estoy aquí injustamente, me han tratado mal, no he hecho nada malo y déjame resolver eso y ahí sí te atiendo. Tampoco vemos a Jeremías lamentándose de su situación como muchos de nosotros hacemos. Ay, es que estoy aquí en la cárcel, estoy pasando penurias, es muy difícil porque yo, si yo no hice nada malo, tampoco lo vemos con esa actitud, ¿no es cierto? Tampoco lo vemos como enojado, ¿no es cierto? Como, ¿por qué estoy acá? No debería estar acá, yo soy siervo del Señor, Dios me habla, tengo palabra para darle al pueblo. Tampoco lo vemos con esa actitud. ¿Y cómo sabemos que Jeremías tuvo la correcta actitud? Bueno, porque tenemos la palabra que Dios le dio, tenemos el mensaje que Dios le dio a Jeremías estando en la prisión. Entonces, por eso se me venía esa pregunta. ¿Puede contar Dios conmigo para hacer su obra aún en medio de mi adversidad? ¿Cuántos de nosotros en este tiempo hemos pasado momentos difíciles y hemos puesto excusas para hacer la obra de Dios? Jeremías no puso ninguna excusa a pesar de estar en la cárcel, a pesar de estar sufriendo injustamente. Él atendió al llamado de Dios, él obedeció al llamado de Dios. Y muchas veces tomamos el evangelio, tomamos las promesas de la palabra de Dios, aún tomamos nuestra propia relación con Dios como algo de solo dame y dame, dame, Señor, dame, dame, yo quiero de tus bendiciones, dame, dame, dame. Pero a veces el Señor nos pide y nos pide tal vez en los momentos más incómodos.
digamos, en los momentos en que estamos pasando dificultades, es como, ¿qué le pasa al Señor? ¿Por qué me está pidiendo eso en este momento donde tengo tantas cosas, tantas preocupaciones, no tengo dinero tampoco, no, mis niños estoy teniendo problemas porque no me están haciendo caso y el Señor quiere que le comparta, que le dé un mensaje, que haga algo, diga, no, ahorita no puedo, ¿no? Entonces, era como lo que más me llamó la atención. Y aquí ponía en mis notas, dice, aún en la adversidad debemos cumplir el llamado de Dios para nuestras vidas y no esperar a tener las condiciones perfectas para hacerlo. Porque a veces nosotros tenemos en nuestra idea cuáles deberían ser las condiciones perfectas para servir a Dios, ¿no? Poder tener el dinero, poder tener el lugar, ¿no es cierto? Pero la mayoría de las veces yo creo que no tenemos las condiciones perfectas para servir al Señor. Y más en estos tiempos, cuántas iglesias no han estado cerradas y el Señor aún sigue pidiéndonos y es como que, Señor, ¿no te das cuenta que nos cerraron la iglesia, no podemos abrir? Señor, ¿no te das cuenta que no puedo servir porque no puedo ir a la iglesia? Pero el Señor nos está pidiendo, nos está llamando. En lo personal, lo cuento como testimonio. Para nosotros este año ha sido muy difícil. El año pasado, todos los días mi esposo tuvo trabajo, todos los días estuvimos súper bien a pesar del comienzo de la pandemia y todo eso. Damos gloria a Dios de que todo el año hubo trabajo y pudimos pagar el alquiler, pudimos suplir nuestras necesidades. Este año ha sido todo lo opuesto. Empezamos muy difícil, teníamos que pagar el alquiler, tuvimos meses de retraso y el Señor había puesto en nuestro corazón comenzar una obra evangelística independiente, digamos, cumpliendo la gran comisión, ¿no es cierto? El Señor nos dijo, id por todo el mundo y hacer discípulos. Entonces, estando aquí en casa, que ya no teníamos una iglesia donde ir, nos preguntábamos, ok, ¿qué podemos hacer? Y el Señor inquietó nuestro corazón comenzar a orar por nuestros vecinos y empezar a ver la necesidad que había. Hay muchos niños también que están pasando momentos difíciles. Entonces empezamos con el club de niños, una vez a la semana nos reunimos para ver una película, darles algo de comer, que tengan un tiempo de juegos. Ha sido un tiempo muy especial con ellos. También comenzamos con una familia, pareja, que tenían sed, que querían conocer del Señor. Y Dios nos ha permitido poder compartir con ellos, poder ayudarles también, pero más que ayuda ha sido de bendición para nosotros poder dar un poco de lo que el Señor nos ha dado. Y en medio de estas dificultades que estuvimos pasando, llegó un momento en que llegaban pensamientos a mi mente como, ¿cómo ustedes pueden seguir haciendo eso si deben el alquiler? ¿O cómo pueden seguir haciendo eso si miren las dificultades por las que están pasando? Y tal vez la gente ya está, algunos vecinos hablando y todo. Entonces, venía a mi mente el versículo, cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar. Y, y lo único que el Señor hablaba a mi corazón era, no importa, hay que seguir dando, no importa las dificultades, no importa los problemas que estén pasando, sigan dando, sigan obrando, sigan haciendo. Porque miren, si algo tenemos que tener muy claro, el Señor no se avergüenza de nuestros sufrimientos. Y tal vez nosotros sí, ¿no es cierto? Tal vez la gente sí, como mira a ellos que predican y ellos que andan compartiendo el Señor y están en esas necesidades, están pasando por esos problemas. Y, pero mira a Jeremías recibía palabra de Dios, del Dios Altísimo, y estaba en la cárcel. Entonces, no necesariamente y no siempre vamos a tener las condiciones y vamos a estar en las condiciones adecuadas o indicadas según el mundo y según nuestra propia opinión para hacer la obra de Dios. Entonces, ha sido una experiencia muy linda este año para nosotros. El Señor ha sido fiel aún a pesar de las dificultades. Hemos podido seguir en la obra del Señor, compartiendo, dando, aún en nuestra estrechez hemos podido dar y eso ha sido maravilloso porque hay mucha necesidad y yo les animo a ustedes,
que si ya lo están haciendo, genial, sigan haciéndolo, no se desanimen. Pero si no lo han hecho por causa del miedo, porque están muy preocupados por su propia condición, que ya dejen de ver esa condición y escuchen lo que el mensaje que Dios tiene para el mensaje que Dios quiere compartir por medio de ustedes. Y creo que ya todos hoy en día tenemos un mensaje claro. ¿Cuál es el mensaje que Dios quiere compartir? El mensaje de salvación, ¿no es cierto? Dios quiere decirle a nuestros vecinos, a nuestros amigos, a nuestros familiares, que, que Él está dispuesto a perdonar los pecados que hayan cometido. Él está dispuesto, sin importar lo terribles que hayan sido, Dios está dispuesto a perdonar sus pecados por medio del sacrificio que Jesús hizo en la cruz por nosotros. Y que no solo está dispuesto a perdonar nuestros pecados, sino también a darnos vida eterna. Y aparte de esa vida eterna, darnos una vida nueva en Cristo también. Un borrón y cuenta nueva, como dicen. Con Cristo, con Jesús hay esperanza y podemos tener una vida nueva, una vida llena de paz, de tranquilidad, aún en medio de todo lo que está pasando, aún en medio de tanta zozobra, de tanta crisis económica. Podemos vivir ese mensaje y entregarlo también a otros. Ese es el mensaje principal que Dios quiere que compartamos con las personas. Entonces yo les animo para que lo hagan, para que no duden, para que paren un momentito y observen a sus vecinos, observen a sus compañeros de trabajo si tienen que ir al trabajo, observen cuáles son las necesidades que hay. Hay niños en la cuadra. ¿Qué podemos hacer por esos niños? ¿Qué podemos hacer por esta familia que está pasando hambre, que está pasando necesidad? Eso es lo que el Señor quiere. El enemigo quiere paralizarnos, quiere que nos congelemos del miedo y no podemos hacer nada y no, ya no hay iglesia, cerraron las iglesias, ya no podemos hacer nada, ya no podemos servir. No, todo lo contrario. Más bien Dios está sacándonos para que seamos luz en el mundo. Y Dios a ustedes les ha dado dones, les ha dado talentos. Si tienen mucho, si tienen poco, recuerden lo que el Señor hizo con los 2 peces y 5 panes del niño. Dios con eso, Jesús alimentó como 5,000 personas. Entonces, nosotros hemos sido siempre esa filosofía. Ok, lo que tenemos, eso damos. Tal vez no tengamos dinero, pero tenemos tiempo. Podemos compartir con la gente, podemos invitarlos a un cafecito, podemos simplemente escucharles hablar mientras vamos y sacamos la basura o sacamos a nuestros hijos para que jueguen un rato ahí en la calle. Podemos dedicar un tiempo para escuchar a esa vecina, a ese vecino que está pasando momentos difíciles. Entonces, ¿qué recursos Dios les ha dado? ¿Cuáles son esos 2 panes y 5 peces que tienen? Dios puede hacer mucho con eso. Entonces les animo para que se pregunten. Y les hago esta pregunta, termino con esta pregunta. ¿Puede Dios contar contigo para llevar a cabo su obra aún en medio de tu adversidad? Espero que así sea. Espero que seas obediente, así como fue Jeremías, que aún en la prisión recibió palabra de Dios y no puso una excusa en la obediencia. No sé si él pidió un pergamino y se puso a escribir, o si había alguien a quien él le dictaba lo que el Señor le decía. En ese tiempo también se acostumbraba mucho eso, no tener un escriba. No sé qué recurso usó Jeremías para cumplir en obediencia el mensaje que Dios le había dado, pero igual nosotros tenemos un mensaje importante que compartir. No duden en hacerlo, no se avergüencen de la condición que estén pasando. Si están pasando situación difícil económicamente, si están pasando una situación de salud, si están pasando problemas en su familia, no se avergüencen, porque el Señor no se avergüenza de esa condición. Prediquen la palabra, no importa, como dijo el apóstol Pablo, a tiempo y afuera de tiempo, con las condiciones perfectas y sin las condiciones perfectas. Compartamos la palabra de Dios. La gente necesita saber que hay esperanza, saber que la vida, que esto va a pasar, que esto es temporal, toda esta crisis. Cuando estamos en Cristo, para los hijos de Dios lo mejor aún está por venir. Lo sabemos por su palabra, porque su palabra es verdad y ella es luz. Aquí es un mapa. ¿Quieres saber qué es lo que va a pasar? ¿Quieres saber qué es lo que va a acontecer con las naciones? Lea la Biblia, todo está aquí.
El Señor viene pronto. Sus promesas son en el sí y en el amén. Entonces quiero dejarlos con esa palabra, que el Señor los bendiga, les mando un fuerte abrazo, si necesitan oración, si necesitan, pueden escribir en los mensajes o un mensaje privado y poner su petición y aquí vamos a estar orando por ella. Un fuerte abrazo, que el Señor les bendiga.